18 años, ¿no? Entonces la parte demandada para ganar más tiempo, ¿sí? Como estrategia puede interponer una excepción de legitimidad para obrar, de falta, 18 años, de legitimidad para obrar, la cual puede decir, ¿no? Que su hijo ya tiene 18 años, por lo tanto tiene que apersonarse personalmente al proceso, ¿no? Y como ya es mayor, ¿no? Ya será su propio hijo quien se tenga que apersonar al proceso, ¿no? Es decir, esta parte, ¿no? Se va a calificar la relación jurídica, ¿no? Es decir, si el juez considera que hay una relación jurídica, ¿no? Va a declarar, ¿no? La existencia de una relación jurídica válida, ¿no? Que va a ser eh, una, en una resolución de saneamiento procesal, ¿no? Luego tenemos, ¿no? La etapa de saneamiento probatorio, ¿no? Donde el juez va a calificar los medios probatorios que han aportado cada una de las partes, ¿no? Y si cumple con cada uno de los principios que rige para los medios probatorios según nuestro Código Procesal Civil, ¿sí? Como es de finalidad, de pertinencia, ¿sí? O si vulnera algún derecho fundamental, ¿no? Porque algunos medios probatorios pueden ser eh, obtenidos de forma eh, ilícita, ¿no? O digamos, no sean tan importantes o relevantes al proceso, ¿no? Entonces, si para el juez no es relevante algún medio probatorio, lo va a declarar, o bueno, lo va a rechazar, ¿no? Y los que sí considere que sean importantes para el proceso, ¿sí? Los va a admitir, ¿no? Para la posterior etapa de actuación, ¿no? Eh, Luego, en esa misma etapa, ¿sí? El juez va a analizar los puntos controvertidos de cada una de las partes, ¿no? Las partes pueden proponer al juez, ¿sí? Puntos a dilucidar en el proceso, como puede ser, por ejemplo, en un proceso de divorcio, ¿no? La parte demandante puede proponer como punto controvertido determinar si corresponde fijar un concepto de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? A favor de la parte demandante, ¿no? Y la parte demandada podrá proponer como punto controvertido, ¿no? En determinar, ¿no? Si se ha configurado la causal de divorcio por adulterio, ¿sí? Estipula en el artículo 333, inciso 1 del Código Procesal Civil. Es decir, según sus pretensiones, ¿sí? Las partes pueden proponer puntos controvertidos al proceso, ¿sí? Ya el juez tomará en cuenta, ¿no? Ya a discreción, ¿sí? Lo que propongan cada una de las partes, ¿sí? Y luego se lleva, ¿no? La audiencia la audiencia, ¿sí? Donde se actúan de actuación de pruebas, ¿no? Donde el juez va a valorar las pruebas, ¿sí? Que se han admitido al proceso, ¿sí? Y va a emitir una decisión de fondo, ¿no? Que es la etapa decisoria, ¿no? Donde ya se emite ya la correspondiente sentencia, ¿sí? Entonces, el proceso de conocimiento, ¿sí? Es una vía procedimental que comúnmente, ¿sí? Se caracteriza, ¿por qué? Por tener plazos procesales más largos, ¿sí? Y también actos, o bueno, y también, ¿sí? Una gran cantidad de actos procesales a realizar en el proceso, ¿no? Conforme les he venido explicando, ¿no? Son varios actos procesales que se llevan en el proceso de conocimiento, ¿sí? En un proceso abreviado, ¿sí? Eh, los plazos y los actos procesales son reducidos en una cantidad considerable, ¿no? Y por último, los procesos sumarísimos, ¿sí? Se caracterizan ¿por qué? Por tener plazos y actos procesales más breves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una vez en la vía del proceso sumarísimo se puede demandar, ¿sí? Como pretensión la fijación de una pensión de alimentos, ¿no?
Entonces, en estos casos, ¿no? Una vez que presentas tu escrito de demanda, ¿sí? Se corre traslado a la otra parte, ¿sí? Y en una audiencia única, ¿sí? Se da la actuación de pruebas, ¿sí? Las partes comienzan a hacer sus alegatos, ¿sí? Y se emite la correspondiente sentencia, ¿no? Entonces, en este proceso eh, sumarísimo, que es una vía procedimental que se caracteriza por tener plazos y actos procesales más cortos, ¿no? O sea, aglutinando, ¿no? Varios actos procesales en una sola audiencia o acto procesal, ¿no? El proceso abreviado se caracteriza por reducir de forma considerable, ¿sí? Algunos actos procesales, ¿sí? Los plazos eh, procesales también son regularmente cortos, ¿no? Y el proceso de conocimiento, el cual se caracteriza por ser una vía procedimental donde existe una gran cantidad de actos procesales y los plazos procesales son mucho más largos, ¿no? A manera de ejemplo, por ejemplo, en un proceso de conocimiento, sí, para contestar una demanda, se da un plazo de 30 días, ¿no? Los cuales son mucho más largos, ¿no? En un proceso abreviado, por ejemplo, el plazo para contestar la demanda es de 10 días, ¿no? Y el proceso sumarísimo, el plazo de contestación de la demanda es de 5 días, ¿no? Entonces se puede ver ahí, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de exponer, ¿no? La característica de cada proceso, ¿no? Y luego tenemos, ¿no? El proceso cautelar, ¿no? Que normalmente sirve para ¿qué? Para asegurar eh, la decisión final que se pueda tomar en una resolución judicial, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo demandé una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Por un accidente de tránsito, ¿no? Entonces yo puedo interponer una medida cautelar de embargo respecto de determinados bienes, ¿sí? Argumentando al juez, ¿sí? Que existe gran probabilidad de que yo gane el juicio, ¿sí? Y que por otra parte, que la otra parte demandada, ¿sí? Pueda ocultar sus bienes, ¿sí? O desaparecer, ¿sí? Los ingresos económicos que posee, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿sí? Se puede interponer la correspondiente, bueno, se puede iniciar el correspondiente proceso cautelar, ¿sí? A través de la vía procedimental cautelar, ¿no? Y luego el proceso de ejecución que sirve para ejecutar determinado tipo de sentencias, ¿no? También puede ser un título, ¿no? Que tenga pues, según la propia ley del Código Procesal Civil, tenga naturaleza ejecutiva, como puede ser un título valor, un acta de conciliación, ¿sí? Un laudo arbitral, que es equivalente a una resolución judicial, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, en el proceso de ejecución, ¿qué es lo que busco? Busco ejecutar, ¿sí? El contenido de una sentencia, o puede ser de un laudo arbitral cuando se trate de un proceso de arbitraje, ¿no? Que como ya hemos explicado, el arbitraje es